A ver, ¿qué pueden tener en común un viaje a la Luna y esa aplicación que se abre cada día en el móvil? Pues, aunque parezca mentira, la respuesta es la misma. Ingeniería de software. Vamos a sumergirnos en la increíble historia de cómo esta disciplina ha redefinido por completo nuestro mundo. Venga, para empezar, una pregunta, y es una pregunta clave. Mucha gente asocia el término ingeniería de software a una conferencia famosísima de la OTAN en el 68, pero la verdad es que su origen es anterior y yo diría que mucho más inspirador. A ver, ¿quién fue la mente detrás de este concepto? Pues fue Margaret Hamilton. Y el contexto es alucinante. Estamos en plena carrera espacial. Ella lideraba el desarrollo del software para las misiones Apolo, y fue ahí cuando empezó a llamarlo así, ingeniería de software. Y ojo, no era por casualidad. Su objetivo era clarísimo. Quería que su equipo tuviera la misma legitimidad, el mismo respeto y el mismo rigor que tenían los ingenieros de hardware. Es que, a ver, estaban construyendo el futuro y necesitaban un nombre que estuviera a la altura de esa misión. Y justo ahí está la clave de todo lo que vamos a ver. Me encanta esta frase de Grady Butch, que dice que la ingeniería de software es tanto un arte como una ciencia. Es, al final, el arte de lo práctico. Es justo eso, el arte de coger problemas súper complejos y darles una solución práctica. Y bueno, el viaje de cómo hemos aprendido a hacer eso ha sido a una velocidad de vértigo. Pero claro, para entender de verdad de dónde viene todo esto, tenemos que rebobinar, y mucho. Vamos a viajar a una época donde las computadoras no eran máquinas de metal y silicio, eran personas. Aquí están los cimientos de todo, los auténticos orígenes. Todo arranca con la visión increíble de Ada Lovelace, que fue la primera en ver la programación como algo en sí mismo, una disciplina propia. Luego fijaos las Harvard Computers, que eran un equipo de mujeres astrónomas que sin saberlo sentaron las bases de la colaboración de una forma que hoy, fíjate, llamaríamos ágil. Su trabajo fue fundamental para que llegaran máquinas como el ENIAC y sobre todo para el salto de gigante que dio Grace Hopper con su invento, el compilador, o sea, la pieza que nos permitió, por fin, empezar a hablar con las máquinas en un lenguaje un poco más humano. Claro, con estas nuevas máquinas el software empieza a tener vida propia, a ser una cosa separada. Y con eso pues surge la pregunta, vale, ¿y qué significa exactamente construir esto? Y aquí llegamos a una distinción que es súper importante entender. La ciencia de la computación, por un lado, es la teoría pura, los fundamentos. La analogía es perfecta, es como la química. Y la ingeniería de software, por otro, es la aplicación práctica de esa teoría para construir cosas reales. Es la ingeniería química. Las dos son vitales, claro, se necesitan la una a la otra, pero no son lo mismo. Bueno, pues después de la Segunda Guerra Mundial, la cosa se acelera de una forma brutal, y hay un momento que lo cambia todo. Cuando a IBM se le ocurre vender el software por separado del hardware. ¡Boom! De repente el software es un producto, algo que se compra y se vende. Y claro, este nuevo mercado, sumado a la locura de proyectos gigantescos como el sistema de defensa SAGE, pues dejó clarísimo una cosa que era bastante incómoda, que construir software a gran escala era un reto para el que nadie estaba preparado. Y ese reto, ese desafío monumental, pues no tardó en estallar en la primera gran crisis del sector. Llegamos a finales de los 60 y la situación era un desastre, vamos a decirlo claro. Se empieza a hablar de la crisis del software, y era para describir una realidad que dolía. Los proyectos se iban de presupuesto siempre, nunca se entregaban a tiempo, y lo peor es que muchas veces ni siquiera funcionaban. La lección de fondo fue tremenda, la ambición de lo que se quería construir iba muy por delante de cómo se sabía construirlo. Claro, ante ese caos empezaron a surgir respuestas, ideas que fueron revolucionarias y que, ojo, hoy siguen siendo la base de todo. Por un lado, la programación estructurada de Dijkstra, que vino a poner un poco de orden y disciplina. Por otro, el concepto de ocultamiento de información de Parnas, que básicamente nos enseñó a meter la complejidad dentro de cajas o módulos para no volvernos locos. Y por último, los procesos más formales como el que propuso Royce, que es el germen de lo que luego se conoció como el modelo en cascada, aunque su idea original, curiosamente, ya era bastante más iterativa de lo que se piensa. Y en medio de todo esto, llega Fred Brooks y escribe un libro que es Historia, The Mythical Man Month, y nos suelta una de las verdades más grandes y dolorosas de este mundo. Añadir más gente a un proyecto que ya va con retraso solo hace que se retrase más. Y esta es la lección clave. Nos recordó que esto no va solo de código y de máquinas, va sobre todo de personas. Es un problema de comunicación y de organización humana. Vale, pues con estas nuevas ideas sobre la mesa, el escenario ya estaba preparado para lo que venía. Y lo que venía era una auténtica explosión de cambios, impulsada, como no, por los ordenadores personales y por esa red que estaba a punto de conectarlo absolutamente todo. Y entonces, ¡pum!, llega la programación orientada a objetos y cambia por completo las reglas del juego. La idea, para que nos entendamos,
era dejar de pensar solo en listas de instrucciones y empezar a pensar en objetos, como piezas de Lego, que son modulares y se pueden reutilizar. Este cambio de mentalidad fue el que dio lugar a lenguajes como C++, y con el tiempo a la necesidad de tener un lenguaje común para diseñar, y de ahí salió el famoso UML. Pero da igual cuántos métodos o lenguajes se inventaran, porque nadie, de verdad, nadie estaba preparado para la que se venía encima, la disrupción total. Y esa disrupción, claro, fue Internet. Y de un día para otro, todo cambia. Los sistemas ya no están en una sola máquina, ahora están distribuidos por todas partes, por defecto. Se construyen con piezas que muchas veces ni siquiera hemos hecho nosotros. Para poder manejar esta locura, surgen los patrones de diseño, que son como recetas de cocina para problemas que se repiten una y otra vez. Y todo este nuevo mundo conectado fue, claro, el caldo de cultivo ideal para que explotara el movimiento open source y el desarrollo de software se hiciera global. Todo este caos, toda esta velocidad, necesitaba una forma de trabajar diferente. Y en 2001, un grupo de gente se junta y escribe el Manifiesto Ágil, que captura perfectamente el espíritu de la época. La idea era, y es, revolucionaria. Vamos a valorar más a las personas y cómo colaboran que los procesos y las herramientas. Se trata de poder responder al cambio en lugar de seguir un plan ciegamente. Y esto cambió para siempre cómo se organizan los equipos de desarrollo. Y con esto aterrizamos prácticamente en hoy, donde la ingeniería de software está de nuevo en medio de otra transformación brutal. Y esta vez, el motor del cambio es la inteligencia artificial. Es que el gran reto ahora es ese, la IA. Porque ya no se trata solo de sentarse a escribir instrucciones paso a paso. Ahora el juego es otro. Hay que diseñar y construir sistemas donde las piezas más importantes no se programan, se entrenan. Se les enseña a partir de cantidades de datos que son una barbaridad. Hay una metáfora, la de la construcción, que ayuda a entender muy bien cómo hemos llegado hasta aquí. Al principio, hacer software era como construir una caseta para el perro, algo simple, sin muchos planos, ¿verdad? Luego, aprendimos a construir rascacielos, sistemas enormes, complejos, que necesitaban una ingeniería muy seria detrás. Pero hoy en día, nuestro trabajo se parece más a reformar una ciudad entera. Estamos innovando encima de un legado que ya existe y además tenemos que pensar en el impacto social, en la ética, en todo el contexto. Y esto nos lleva a la pregunta del millón para la próxima generación de ingenieros. Si la IA muchas veces funciona como una caja negra, que no sabemos muy bien qué pasa dentro, ¿cómo narices diseñamos, probamos y mantenemos sistemas si no podemos ni explicar del todo cómo funcionan sus piezas, ni confiar al 100% en ellas? Y lo más fascinante de todo es que, frente a este reto tan complejo, los principios de siempre siguen valiendo. El buen software, da igual que lleve IA o no, sigue dependiendo de lo mismo. De crear buenas abstracciones, de separar bien las responsabilidades y, por encima de todo, de esa búsqueda constante de la simplicidad. Esos son los pilares que nos guían, da igual la tecnología que usemos. Porque al final, esa es la magia de esto, ¿no? La ingeniería de software es como una escritura invisible que le susurra a las máquinas todo lo que es posible hacer. Y la gente que se dedica a esto, pues en el fondo son los narradores de esas historias, los que están definiendo, línea a línea, cómo va a ser nuestro futuro.